Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, hoy un vídeo muy especial. Regresamos con las colaboraciones en este año 2023 y lo hacemos con una persona, bueno, pues bastante especial. Seguramente muchos no lo conozcáis porque su ámbito, los temas que trata son más de carácter histórico, no se mete tan de lleno en el tema militar. Yo también he hecho algunos pinitos ahí con los shorts en tema histórico y por eso lo conocí. Y bueno, la verdad es que te voy a dejar que te presentes porque seguramente mi público, bueno, pues no está muy familiarizado con tu canal, seguramente la mayoría, así que nada, Pax, es todo tuyo la pantalla, preséntate, cuéntanos un poquito qué haces en YouTube y bueno, a qué te dedicas en general. Bueno, lo primero de todo, Aitor, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad que está genial. Yo te sigo mucho, me encanta todo lo que tiene que ver con el aspecto militar. Es verdad que yo lo suelo enfocar siempre un poquito más a la historia militar, pero por lo general, bueno, ya estuviste tú ya una vez en las crónicas de Pax Hispánica en mi programa, pero bueno, ya es sabido por muchos. El objetivo de mi canal de YouTube es desmentir esa leyenda negra, hacer que la gente aprenda de verdad historia de España y no la historia de complejos y de derrotas que le cuentan a la gente en el colegio, que le cuentan a los chavales. Entonces, pues mi idea es contar una historia de España que haga ver a la gente que España tiene una gran historia, que España es un gran país y que por supuesto que no es nada de lo que avergonzarse, ¿no? Entonces, claro, siguiendo esa tónica de la leyenda negra y de que parece que tenemos que pedir perdón casi por existir los españoles o los que nos sentimos de alguna manera hispanos, ¿no? Y creemos en la hispanidad, tanto como cultura como nación, pues parece que tirando un poco de ahí, ¿no? Pues vamos haciendo contenido y vamos desmintiendo todos esos ataques que lanzan a España, ¿no? Es un poco en defensa de Ujú. España lo que se hace en mi canal. Sí, sí, es la verdad una labor bastante buena. Sus vídeos, obviamente tendréis todos los enlaces a su canal, ya sea en tarjetas, abajo en la descripción, comentario fijado. Su canal, la verdad es que está bastante bien, sobre todo se centra en shorts, donde la explicación es breve pero acertada bueno, de cómo se da algunos episodios históricos, ¿no? Que habitualmente nos llega una versión. Yo el primero, yo soy español, como todos ya sabéis, y a mí se me acercaban siempre mucho ese tipo de mitos, ¿no? Sobre todo desde la escuela, desde un poquito la cultura, los medios, y la verdad es que es un placer tener a alguien que es capaz de desmentírtelos en un minuto y de manera muy bien hecha. También tienes vídeos, obviamente, también tienes vídeos más, bueno, más largos, pero sí que es verdad que los shorts, los tuyos, los aprecio muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué vamos a tratar en el vídeo de hoy? Vamos a ver algunas de las batallas más importantes y las mejores batallas también de España. Sobre todo nos vamos a centrar en dos periodos históricos, ¿vale? Por un lado, para mí un periodo histórico que está bastante olvidado, pero que es muy importante en la historia de España, que es prácticamente yo diría que quizás el que más ayuda a configurar lo que es la España que hoy conocemos, que es la Reconquista, y después trataremos también el siglo de oro español, el siglo XVI, donde ahí España básicamente gobernaba el mundo indiscutiblemente. Pero bueno, vamos a empezar por orden cronológico y lo vamos a hacer con la Reconquista, ¿vale? Pax, me gustaría que explicaras, grosso modo, ¿vale? Un poquito en qué consistió la Reconquista, por qué se le llama Reconquista, qué pasaba en esa época y más o menos en qué épocas nos estamos moviendo. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la reconquista, del término reconquista, por estas corrientes posmodernistas y de alguna manera antiespañolas que están recorriendo las aulas desde hace ya muchos años, desde hace ya varias décadas, vamos a decir. Es habitual encontrar gente que niega que exista una reconquista, que haya existido una reconquista. ¿Vale? Con esta reconquista nos referimos a buena parte de la Edad Media, es un periodo comprendido entre el año 700, bueno, el año 711 sería cuando se da la invasión de los musulmanes Ujú. que se apoderan del que por aquel momento en la península ibérica dominaba, que era el reino visigodo, ¿vale? Que en ese momento pues estaba muy debilitado por luchas internas y esas luchas internas bueno, son aprovechadas por los musulmanes que ya habían llegado al norte de África, esta religión maometana que se estaba expandiendo en ese momento y en ese momento pues llegan a la península ibérica, ¿no? Apoyando con la excusa de apoyar a algunas facciones de esas luchas internas, en este caso al bando vitizano,
pues lo que hacen es engañar a esos visigodos partidarios del rey Bitiza para luchar contra don Rodrigo. Y lo que ocurre es que finalmente, pues, don Rodrigo es derrotado y las tropas musulmanas, pues, continúan su avance y acaban conquistando prácticamente toda la península, ¿no? Aquí es donde difiere un poco de algunas opiniones que se dan y me explico con esto. Después, ya cuando han conquistado la península, pues comienza la que para mí es una de las batallas más importantes, pese a que se sabe muy poquito de ella, que es la batalla de Covadonga. Es decir, los musulmanes, como te había comentado, entran en la península en el año 711 y conquistan prácticamente toda la península en 7, 8 años, ¿no? Y solamente encuentran una resistencia, vamos a decir, que ha pasado a la historia. Probablemente encontraron más resistencia, pero la acabaron La más aplastando y no ha famosa. habido muchas crónicas de ella. Encuentran resistencia en Covadonga. En Covadonga es donde se produce esta batalla que la historiografía ha acabado determinando como la batalla de Covadonga. Se da en el año 718, aunque también hay discrepancias con el año. O sea, fíjate si sabe poco, que también se plantea que pudo ser en el año 722. Perdona, Pax, ¿dónde está situado Covadonga para que nuestros oyentes de otras partes del mundo, obviamente que no están tan familiarizados con la geografía española, lo sitúen, básicamente? Pues es un paraje, bueno, para el que conozca, está en Asturias y es un paraje próximo a Cangas de Onís. En el norte de España, o sea, ya no hay más España Ya no para hay más, arriba. ya lo siguiente era echarlos al mar, eso es. Exactamente. Entonces, nada, pues se crea un pequeño reducto ahí. La batalla no debió ser muy importante. No podemos tratarla desde el punto de vista de la historia militar porque no se sabe qué estrategia militar se siguió ni cómo fue exactamente la batalla. De hecho, la tradición oral hasta cuenta que al final fue, bueno, unos pocos pastores que se unieron al que por aquel entonces tenía algo de importancia, que era el don Pelayo, del cual luego si quieres hablamos un poco de él. Bueno, pues que se convertirán después en el primer rey de Asturias, del Reino Astur, podríamos decir. Y entonces, pues nada, es arrojar una serie de piedras que hace que esas expediciones musulmanas se acaben retirando y lo consideran pues una batalla en la que salen victoriosos. ¿Qué relevancia tuvo la batalla? Para los musulmanes, nada. Para los musulmanes, perder esa batalla, si es que lo podemos también considerar batalla, yo opino que sí, pero bueno, puedo entender que debido a que no se conocen muchos datos, se pueda poner en duda, no tengo ningún problema. Las propias crónicas árabes en ese momento restan importancia a este acontecimiento. Incluso llegan a decir que, bueno, que es que en esas montañas astures no importaba si no se adentraban porque allí había como 30 asnos salvajes y bueno, que no podían causarnos ningún problema. A veces es un poco, bueno, ya una vez que has perdido, quítale importancia. Total, si para qué queríamos ir allí, ¿no? Si tampoco importa. Ya tenemos la península entera, eso es cierto, tenían la península entera. Se habían aprovechado también de cierta indiferencia de la población, ya que al haber tantas guerras internas y tal, debieron pensar, esto siempre es difícil determinarlo, ¿no? Pero se debió pensar que vendría pues de alguna manera una estabilidad o ¿no? La gente ya cansada de batallas, bueno, mira, no sé quién eres, pero si me traes la paz, pues casi te dejo que pases, ¿no? Hay que tener en cuenta que los visigodos, al no tener exactamente una monarquía hereditaria, también generaban muchos conflictos entre ellos. Los visigodos que estaban previamente a la llegada de los musulmanes tenían, por lo general, había excepciones, ¿no? Pero por lo general había una monarquía electiva. Entonces. Los visigodos, que para aclarar eran cristianos ya por aquellas. Sí, eran cristianos, ellos habían llegado previamente a la península, llevaban como 200 años o así en la península, forman un primer reino visigodo que va a tener ciertas diferencias, ¿no? A lo largo de su evolución. En un primer momento son cristianos, pero son cristianos arrianos, pero que es, bueno, es una facción del catolicismo que yo creo que ya ha desaparecido, ya no existen los cristianos arrianos. Si alguno nos está escuchando y quiere decir algo, pues lo escucho, porque yo sería la primera noticia que tengo, ¿no? Pero en principio creo que no existe ya cristianos arrianos. En ese momento existían, bueno, unas diferencias en relación a los dogmas con respecto a la consustancialidad del Padre de Cristo con Dios y, bueno, había una serie de diferencias, ¿no? Pero posteriormente, como la mayor parte de la población debía ser católica, pues las clases dominantes visigodas que habían venido de Centro Europa, pues lo que hacen es, se acaban ellas convirtiendo al catolicismo, ¿no? Eso a lo largo de ese periodo. Ahora ya no se hace, pero antiguamente era bastante habitual que los niños en el colegio se aprendiesen el listado de los reyes godos. Sí, yo creo que alguno aprendimos, sobre todo los más importantes, pero todos no, eso ya te lo puedo asegurar yo.
Si a alguno le interesa, pues está el ejemplo de Don Rodrigo, que Sí, es el último reino. Está también Recesvinto, Recaredo. Hay bastantes reyes. Y uno de ellos es Vitiza, que es Vitiza. bueno, el que sale un poco en ayuda, a pedir ayuda a los musulmanes para hacer frente a Don Rodrigo. Porque, como digo, el problema que tenía la monarquía electiva era que generaba mucha rivalidad y conflictos Claro, internos. Al final, la monarquía hereditaria tiene defectos, obviamente, porque ya los hemos visto, por ejemplo, con el caso de los Austrias menores, como gente que no tiene dotes para gobernar o para lidiar con las responsabilidades, acaba gobernando porque ha nacido en la familia que ha nacido, pero que tampoco tiene excesivo interés en gobernar y entonces acaba claro, generando decadencia, pero tiene esa estabilidad. Es decir, si no eres hijo de un rey, no claro. puedes gobernar. Por eso, mientras tengas bien atado eso, consigues una estabilidad en el reino que te puede suponer periodos de esplendor a nivel bueno, de organizar tu país para poder hacer frente a invasores y demás. Claro. Claro, la Hispania visigoda no tenía tan arraigado eso. Al ser electiva, pues pasa eso, que al final se están peleando entre ellos. Claro, luchas de poder, ¿no? Como también Es, pasó en el Imperio Romano, ¿no? Sobre todo después de la muerte de Marco Aurelio, que empezó lo que viene siendo el declive. exacto, pero aun cuando no había declive, también existían esas Sí, 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 rivalidades. sí, sí, por supuesto. Sí, Es decir, las. vemos por ejemplo el caso de César, ¿no? Como de Julio Sí, César, como es apuñalado con 23 puñaladas, ¿no? sí, Eso estaba ocurriendo. Entonces, en el caso de la Hispania visigoda, lo que ocurre es que hay que decir que desde mi punto de vista tiene un esplendor cultural muy grande que está pasando muy desapercibido a día de hoy. Desde mi es, punto de vista, incluso se podría comparar con el Imperio Bizantino, las cosas que consiguen los visigodos, crean un arte, crean una personalidad muy diferenciada, muy arraigada a España, entonces crean un estilo arquitectónico, tienen unas artes suntuarias es- diferentes y luego a nivel cultural, al ser cristianos, ser católicos, consiguen una unidad nacional que no se había dado hasta el momento. Claro, hay que decir que los visigodos, que además de ser una época que en mi opinión sí que está muy olvidada por la gente, es como que nos saltamos directamente del Imperio Romano ya al proceso de la Reconquista y nos olvidamos de que hubo, bueno, esos dos siglos y medio más o menos de paz en España. Los visigodos se hacen con toda la península ibérica, o sea, también con Portugal, entiendo. Bueno, las fronteras de lo que entendemos como reino visigodo también se van alterando en función Sí, claro, obviamente. del momento histórico, ¿no? El reino visigodo, vamos a decir, por ejemplo, en el siglo VI, a principios del siglo VI, también englobaba el sur de Francia. Y no el sur entendido como los Pirineos, sino un sur Ujú. bastante más grande, o sea, englobaba Toulouse y demás. Tienen también su marca hispánica, ahí un poco delimitada con relación con la parte de Cataluña hoy día y demás. Entonces, luego aparte otra cosa importante, no es tan fácil establecer fronteras en la Edad Media y Claro, sobre todo entenderlas como las entendemos hoy. Muchas de esas fronteras era que tenían una ciudad en ese punto y esa ciudad dominaba a otros pueblos, o otras ciudades más pequeñas. Pero muchas veces esos pueblos más pequeños también acababan en manos del enemigo, con lo cual las fronteras no era tan sencillo de establecer. Por simplificarlo mucho, vamos a decir que dominaban la península ibérica, que crean un periodo de ujú, estabilidad solamente afectado por esas luchas internas, pero que sí que consiguen conformar una primera España, ¿no? Podríamos claro. decir. Vamos a seguir con la Reconquista, ¿vale? Tenemos esa batalla de Covadonga, ¿no? ¿Cómo continúa después? Es decir, esa batalla entiendo yo que fue simplemente para frenar el avance musulmán, pero ¿qué es realmente lo que nos hace empezar a volver a conquistar ese territorio que antiguamente le pertenecía a los visigodos? O sea, ¿hay algún evento, algún factor, algún momento donde se diga vamos a avanzar hacia el sur? Que por cierto, hay una cosa que también quiero dejar clara, aunque los musulmanes llegasen, que va un poquito en la línea de lo que tú dices, ¿no? De que establecer fronteras era muy, muy difícil en esa época, porque muchas veces vemos en el mapa como que solo lo que es el territorio actual de Asturias quedó libre de la ocupación musulmana, pero no es así. Hay otros territorios como el norte de Galicia, Cantabria, el norte del País Vasco, incluso algunas zonas de Aragón, que también quedaron libres de lo que es la dominación musulmana. Así que obviamente hubo incursiones, pero sí que me hace mucha curiosidad
que aparezca en el mapa como representada la única zona de España que se salvó un minúsculo ahí huequecito, ¿no? Y de ahí se expandió a todo. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace prender la chispa de vamos a conseguir avanzar hacia el sur, vamos a avanzar? ¿Hay algún momento clave donde digamos que tengamos la necesidad de ir hacia abajo? Bueno, la Reconquista, como te estaba comentando antes de empezar a hablar del reino hispano-visigodo, lo que tiene es que parte de ese momento, de esa, si no queremos decir conciencia de reconquista, porque es lo que te contaba, ¿no? Que yo creo que se está estudiando, a mí mucha gente me llega diciendo, es que no se puede llamar reconquista a ese periodo en el que se reconquista, curiosamente, la península. No se puede llamar reconquista porque no existía una conciencia de recuperar un territorio que nunca les había pertenecido, ya que como dura 700 años, pues en el año 1212, cuando se está dando las Navas de Tolosa, no hay ningún rey castellano, navarro ni aragonés que considere que lo que van a tomar les pertenece porque les había pertenecido anteriormente, con lo cual el sentimiento independentista, iba a decir, el sentimiento de reconquista no existía. Bueno, yo tengo mis dudas, porque ellos sí se entendían como herederos de una hispanidad cristiana, de una España cristiana, con lo cual, bueno, independientemente si queremos ver ese sentimiento como si no, la Reconquista es un convencionalismo histórico que se estima en el siglo XIX, se considera, y a partir de ahí se utiliza. No tiene nada de mal usar convencionalismos, como hablábamos, en relación al Imperio Bizantino, ningún habitante del Imperio Bizantino ni ningún bizantino se hacía presentar como yo soy bizantino, ellos se harían presentar como romanos o como en todo caso como griegos, pero el término bizantino pues es posterior, ¿no? Seguramente pues muchos sobrenombres que tienen reyes pues tampoco existían, se le ponen después, ¿no? Entonces, claro, al final los convencionalismos son necesarios y son parte de la historia, no hay que darle mucha vuelta ni buscar ahí tanto conflicto, ¿no? Entonces simplemente vamos a llamarla la Reconquista porque a mí sí me parece un término bastante acertado, porque sí que creo que existiese en ese momento una conciencia, por lo menos inicialmente. Pelayo, el rey de Asturias, Pelayo, vivió la derrota del rey don Rodrigo cuando entran los musulmanes a la península, y él formaba parte de esa élite, con lo cual él sí tiene ese sentimiento de reconquistar, porque acaba de ver cómo ha Claro. perdido toda la península en Hay cosa de una, 7 años. hay como una continuidad, ¿no? Aunque sea Exacto, muy exacto. tenue. Exacto. Entonces, bueno, pues se da esa batalla de Covadonga y ahí es cuando precisamente esa mecha que tú has dicho de vamos a resistir, se inicia ahí. Es que Covadonga es tan importante por eso. Y pese a que se conoce muy poquito, porque ya te digo, no sabemos el número de personas que intervienen en esa batalla, no sabemos cómo fue a nivel de estrategia militar, no sabemos cómo fue. Se tiende a pensar que al final, debido a que estaban en una situación geográfica que les otorgaba cierta ventaja por la altura, por estar entre las montañas, pues lanzaron una serie de piedras, proyectiles y alguno más con algún cuchillo, alguna espada, y consiguió hacer retroceder pues a una pequeña expedición musulmana que había en el momento. Los musulmanes, pues como te digo, pues le restan importancia. Ahora, en relación a lo que decías, ¿es cierto que hay más puntos de la península que no llegan a ser dominados por los musulmanes? Pues sí, pero hay que entender que es que los imperios no se esfuerzan tanto en dominar cada rincón, se esfuerzan en lo que les sale rentable conquistar. Claro. Es decir, una ciudad grande sí interesa porque supone muchos ingresos. Si es un pueblo pequeño, pues muchas veces yo he visto, sobre todo desde sectores nacionalistas, no, es que aquí no nos conquistó tal. Ya, bueno, pero no os conquistó tal porque en ese momento erais tan insignificantes que nadie daba un duro por subir hasta donde estabais para conquistaros. No son todos los casos, obviamente. Claro. Hay otros casos que incluso sí se dieron resistencia, pero no así en Covadonga. En Covadonga sí hubo un intento por ir a por esa gente que les estaba atacando y resistieron. Entonces, claro, hasta dónde se sabe que, insisto, aquí ha habido autores de todo tipo. Hay quien ha negado que existiese esta batalla, hay quien ha negado que estuviese liderada por don Pelayo, hay opiniones de todo tipo porque se sabe muy poco, ¿no? Pero bueno, si queremos buscar un detonante, sí sería entre el año 718 y 722 cuando se da esa batalla ahí en Covadonga que hace retirarse y les da una moralidad a esa resistencia cristiana que les permite atrincherarse, reorganizarse y a partir de ahí plantear si pueden recuperar territorio o no. Bueno, vemos que los años van pasando, ¿no? Al final el periodo de la Reconquista es un periodo muy largo, 7 siglos.
¿Qué otras batallas tú destacarías como claves para consolidar esa recuperación del territorio nacional? O sea, ¿qué otras batallas en tu opinión marcaron un antes y después, ¿no? En el devenir de los reinos católicos. Exacto, sí. Pues hay una batalla que me gusta recordarla, pese a que es una derrota cristiana. Y me gusta recordarla porque bueno, por lo general, cuando se habla históricamente de una guerra que ha ganado tal potencia a otra potencia o tal reino a otro reino y tal, se tiende a pensar que ha sido fácil y no, muchas veces durante la reconquista sobre todo es verdad que se dan muchos avances hasta conseguirse esa reconquista, pero también se dan pasos atrás. Y un ejemplo de ello es la batalla de Alarcos. ¿Vale? En este caso se da una victoria del Imperio Almohade, que es el que en ese momento estaba dominando la parte andalusí de la península ibérica, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta, pues como digo, que no siempre es un avance cristiano, también ocurren derrotas. Claro. Entonces, en este caso se da una pérdida del terreno peninsular situando la frontera más al norte. ¿Vale? Por un lado, teníamos, aquí sí se puede hablar algo más de historia militar, aunque ya digo que es complicado siempre en la Edad Media, las fuentes hay veces que son confusas y tal, ¿no? Pero por un lado tenemos a los cristianos que tenían 2 regimientos de caballería, ¿vale? En una primera línea estaba la caballería pesada, que por ponernos un poco en escena son este tipo de caballería que tiene armadura. El propio caballo tiene armadura y el jinete también, ¿no? El jinete, pues bueno, podría recordarnos un poco a cómo son estos combates de justas con la lanza y tal. Si queremos parodiarlo un poco, pues a lo mejor con la imagen que se crea del Quijote, pero claro, el Quijote es muy posterior, pero sería algo así, ¿no? Estos estaban al mando. Más o menos se sabe por cuántos efectivos estaría compuesto un regimiento de la época. Bueno, esta primera línea de caballería pesada estaría en torno a los 10.000 hombres. Ah, caramba. 10.000 hombres. Es decir, no eran batallas excesivamente grandes de 200.000 Claro. contra 100.000, como si, por ejemplo, si llega a verse durante la conquista de América o en batallas posteriores también en Europa. Pero en este momento, bueno, para empezar a decir que la población que había en la península ibérica no era muy elevada. Claro. Estamos hablando de que eran entre 7 y 10 millones de personas en toda la península. Ujú. Con lo cual, bueno, y probablemente algo menos. Pero bueno, el caso Bueno, es que llevar a 10.000 caballos con 10.000 hombres claro. encima, hostia. Ya era logísticamente para aquel tiempo Claro. una proeza. También te quiero preguntar antes de continuar con esta batalla, pero bueno, referente a esto, en esta época obviamente los ejércitos no eran profesionales, entiendo que eran levas y, y bueno, básicamente pues eso, ejércitos reclutados de, no sé, de campesinos. Entiendo yo que no eran militares profesionales que se dedicaban, digamos, todo el tiempo a la guerra. Bueno, aquí ¿qué entendemos por profesional? Es decir, una persona que su oficio es ser militar, eso era bastante escaso. Eso era bastante escaso. Pero sí había gente que, bien porque tenía dinero para costearse una armadura y un armamento que le permitiese ir a la guerra y así ganar dinero, es decir, es una manera también de ganarse la vida, Ujú. se iba profesionalizando. Y otra gente que no tenía nada, porque no tenía tierras, porque no trabajaba, por lo que sea, se dedicaba también a la lucha. Claro, pues aquí se buscaba, pues obviamente, gente lo más fuerte que pudiese ser, lo más valiente que pudiese ser Claro, y que estuviesen dispuestos a jugarse el tipo, ¿no? claro, Entonces, claro, sí. en una primera batalla, pues podían ir voluntariados, podía ir incluso alguna leva forzosa, aunque no era tan habitual, pero bueno, sí que iban, pero sobre todo iban sedientos de botín, muchos. Es decir, vamos a tomar esta ciudad y nos van a permitir saquearla, y eso me va a permitir salir de pobre en muchas ocasiones. Claro, yo me refería que como tal los reinos católicos no tenían un ejército, digamos, profesional por una parte, pero No, regular, o eso sea no ocurre. Correcto. que la orgánica estuviera bien establecida. No existía un ejército permanente. Claro, eso es No lo que existía me un ejército refería. permanente, lo cual es un dato que suele chocar porque la guerra casi sí que era permanente, Ya, sobre todo en la península, ¿no? Pero bueno, por lo general, la guerra no era tan intensa como la entendemos hoy día. Es decir, las treguas eran muy habituales. Después había mucho alto al fuego que entenderíamos hoy en relación a cuando había frío, sobre todo en invierno, se intentaba evitar el invierno para las batallas en esta sí, sí. Edad Media. Esto Entonces, siempre se hace así, vale. lo de evitar el invierno. Entonces, bueno, en Rusia tengo mis dudas, de que o sea, en Ucrania, perdona. Tengo mis dudas, pero bueno, sí, sí, es un poco lo que tú dices. Es decir, no era tan cruel ya una vez llegados al conflicto, sí, pero que no era tanto la guerra por Claro, la guerra. Entonces, el problema que tenías era que si tú luchabas entre primavera y otoño,
el resto del año te podías morir de hambre. Entonces tú tenías otro oficio o tal. Y cuando ya tenías algo que te habías labrado porque lo habías conseguido, por ejemplo, he conseguido ya tener unas tierras que me permiten, mediante su cultivo o una serie de animales, ganado, que me permite vivir, yo ya no me la juego a ir a la guerra. Entonces, la profesionalidad estaba un poco reñida con la experiencia. Es curioso, pero es decir, aquel que ya había ido a varias batallas o le había gustado aquello y quería volver porque también se le daba bien, con lo cual se profesionalizaba, pero profesionalizarse tenía el problema también, claro, de que cuando no había guerra, ¿de qué servía? ¿A qué se dedicaba? Claro. Entonces, aún así, hay que decir también que por lo general en la Edad Media los oficios, salvo los oficios profesionalizados, como puede ser el de herrero o, bueno, Carpintero. Pinteros y demás, casi todo el mundo intentaba hacer de todo para buscarse la vida, porque no había mucho. Entonces, venían hambrunas, venía tal, entonces era habitual, ¿no? Esto en relación a lo que comentabas de los ejércitos permanentes. Los ejércitos permanentes, por lo general, se estandarizan dentro ya de la Edad Moderna. Estamos hablando con los Reyes Católicos, ya empezamos a ver algunas... Ahí entraremos más tarde, después. ¿No? Pues, Pero simplemente... Eso es posterior. En principio aquí, claro. pues, como te comentaba, estamos hablando de regimientos de caballería. Estaban profesionalizados mucho, sobre todo los que tenían dinero, que podían costearse, porque ten en cuenta que no te daban ningún uniforme, ningún armamento estandarizado para el resto del... Cada uno iba con lo que podía. El que tenía un palo iba con un palo. El que tenía un cuchillo con un cuchillo. El que podía costearse una armadura, un caballo o incluso un arcabuz más adelante, pues se lo costeaba. Entonces, bueno, en relación a eso, ya digo, teníamos en esta batalla teníamos una primera línea de caballería con unos 10.000 hombres que estaban al mando de Diego López de Haro, que será bastante famoso el apellido y tal, porque de hecho es una casa de nobles, ¿no? Después estaba en una segunda línea, que es una de las cosas que suele hacer bastante gracia a la gente, porque luego en la Edad Moderna y sobre todo en la actualidad es impensable, pero en esta época que el rey fuese a la guerra con su caballería personal, sí, con su infantería. Pues en segunda línea estaba. Obviamente no se ponía en primera línea por razones obvias, porque si matas al rey, se acabó. Se acabó. Entonces, es decir, igual que en el ajedrez tiendes a proteger a unas piezas más que otras, pues en la guerra real pues también ocurre, ¿no? Pero bueno, entiendo que el rey era el que comandaba obviamente sus huestes y a su vez sí tenía generales o algún tipo de comandante, sí, de claro, oficial. Él se rodeaba de sus consejeros de guerra, claro, por supuesto, claro. sus consejeros, sus militares. El gran capitán estuvo siempre muy cerca, por ejemplo, de la reina Isabel de Castilla y le sirvió en todo lo que pudo. Lo que me causa atención es, si no tenía un ejército permanente, ¿cómo transmitían las órdenes? Es decir, claro, no, las órdenes o tenían que ser muy, muy perceptibles, ¿no? De muy fáciles de entender, de tal unidad a tal lado. Porque es que bueno, si no... no tenían un ejército permanente, pero tampoco habían llegado de su casa ese día. O sea, habían recibido un adiestramiento. Bueno, claro. Mira, si esto se puede equiparar a lo que pasa hoy día, si te fijas en Ucrania, por ejemplo, se hablaba de que estaban pidiendo voluntarios, se les adiestraba en 15, 20 días. Y en Rusia, claro. perdón, y se les mandaba a Ucrania. Ahí está. Pues ese tipo de adiestramiento, por lo menos que sepan formar una fila, que entiendan cuando se les dice cierra, aguanta o desperta ferro, que sepan lo que significa para poder ejecutar esa instrucción. Y luego también hay que entender que pese a lo que nos pintan las películas de cómo se formaban y tal, luego aquello era una pelea de muchos contra muchos, muchas veces. No era tan sencillo mantener las filas, no era tan sencillo. Y cuando se rompían las líneas, pues... estaba el que huía porque no le quedaba más remedio y estaba el que aún así tiraba para adelante y conseguía una victoria, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que desde el cine es verdad que tendemos a idealizar esas batallas, pero al final ten en cuenta que había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir en ambos bandos y entonces pues tendía a interpretar unas instrucciones que había aprendido pues una semana antes en muchas ocasiones. Pero bueno, también hay que decir que en las batallas medievales lo normal era, bueno, es decir, el rey llamaba a sus nobles y los nobles tenían sus ejércitos. Exactamente, sus huestes. Sus hombres. Eso es. Entonces, dentro de esas huestes había un porcentaje pequeño que sí que estaba más o menos profesionalizado, es verdad que podía ser casi insignificante, pero servía para formar al resto, a esos peones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese funcionamiento, pues construían las batallas. Luego también, como la guerra era bastante habitual, pese a lo que he dicho de que era de una forma intermitente, pero sí que ocurría de forma habitual, pues al final la gente sabía
estaba más concienciada con la guerra, tenía más conocimientos bélicos de lo que podría tener Hoy un en día, joven. claro, Claro, que la guerra nos parece algo raro, ¿no? claro. Pues por continuar con esta Sí. batalla, como te decía, por otro lado, las tropas almohades, que era un poco el imperio que estaba dominando la península en ese momento, el imperio musulmán. Recordemos también que las etapas de Al-Ándalus no tienen siempre una misma política ni un mismo dominio, van cambiando, pasa por una etapa de emirato, que sería algo así como una provincia dentro del mundo islámico, y luego llega a convertirse en un califato. Luego tiene almorávides, almohades, es decir, va siendo dominada también. Incluso llega un momento en el que son taifas y se van enfrentando entre ellas. ¿No? Esas taifas, pues ya digo, son territorios, son como pequeños reinos que muchas veces entre ellos se alían con los cristianos para atacar a otra taifa. Claro. Con lo cual, ellos, quizás sí que ellos no entendieron que se les estaba reconquistando. Eso sí podría creerlo. Ellos no entendieron que ahí antes había una misma religión que era la misma que ahora les está arrebatando el terreno. Yo creo que desde su punto de vista era más difícil verlo. Aún así, ya te digo, hay historiadores con libros publicados y de cierta fama que alegan lo contrario. Por lo tanto, yo ahí estoy dando más mi opinión que ofreciendo hechos. En ese sentido, hablamos entonces de los almohades, que tenían a la vanguardia, es decir, en la primera fila, tenían voluntarios que sobre todo solían situar allá a los ballesteros. Desde mi punto de vista es un poco erróneo situar a ballesteros en la primera fila. Es verdad que la ballesta, a diferencia del arco, la ballesta ofrece un tiro más recto y más certero, te permite más puntería, con lo cual no tiene sentido ponerlos al final. Exactamente. Porque la gracia de la ballesta es que te permite apuntar, que el arco no te permite apuntar. Claro, lo que pasa es que aquí pasa un problema que comentas tú. Yo creo que la ballesta tiene menos alcance que el arco y además es un tiro más recto, mientras que el del arco es tiro curvo, por lo tanto puedes situarlo a más distancia, ya que es como un mortero. El arco en aquel momento se utilizaba como un mortero actualmente. Eso es. Sí, claro. Muy buen símil. Sí. Entonces, claro, ponen en primera línea ballesteros. Desde mi punto de vista es un poco error porque creo que a la ballesta se le puede dar mucho uso en cuerpos independientes en los laterales, pero bueno, ahí quizá puedas hablar tú más. Porque luego también es verdad que era muy habitual utilizar en la primera línea a la caballería. Entonces yo supongo que al ver la primera línea de caballería cristiana, interpretaron que con los ballesteros podrían hacerles más daño poniendo en la primera línea de los musulmanes, del bando islámico, vamos, a ballesteros. Claro, habría que ver cómo iban equipados esa caballería cristiana, porque si estamos hablando de que si era caballería pesada, que es lo que tendemos a pensar que es lo que pasó, los ballesteros no tenían mucho éxito. Y sin embargo, en esta batalla sí lo tuvieron. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de que si había ballesteros en primera fila en el bando almohade, la caballería cristiana fuese una caballería pesada al uso. Pero bueno, eso ya dejo ahí a la audiencia que saque sus propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que tanto los ballesteros como estos peones que se sitúan en primera fila son los más maniobrables, porque al no tener caballería, al ir ellos andando a pie, pues es más fácil moverlos. Pero claro, sus filas son fácilmente destruidas por la caballería pesada. Claro, bueno, pero esta batalla, como comentabas, termina en derrota para España. O sea, para España, para los reinos católicos. Sí, exacto, para los reinos católicos. ¿En qué año habías dicho que se había llevado a cabo? Bueno, pues esto ocurre en el año 1000, creo recordar que era el año 1090, espérate, lo tengo aquí apuntado entre mis apuntes, que por eso te había dicho, digo, yo me hago aquí mis notas para luego... Sí, bueno, a ver, pero más que nada para ubicarnos históricamente, el siglo XI, ¿no? Podríamos decir. Finales del siglo XI. Es el siglo XII, sería el año 1195. Vale. Entonces todavía no eran taifas, entiéndolos, todavía era un único reino islámico consolidado. Eso es. Vale. En ese momento, ya te digo, está el Imperio Almohade, es el que domina en ese momento bueno, porque ante la presión cristiana, pues, bueno, esto sería muy largo de explicar, ¿no? Pero bueno, ante la presión cristiana, el territorio musulmán va pidiendo ayuda a otras potencias musulmanas de la época. Y entonces, pues, una de ellas, pues, es el Imperio Almohade. El Imperio Almohade entra en la península porque le piden ayuda a los musulmanes que estaban ya en España, ¿no?
Entonces, bueno, la península ibérica, ¿no? Porque, bueno, Bueno, en su momento España como tal no existe, claro, pero bueno, me has entendido. que para ese año, ya para el siglo XII, ya gran parte de la península ya estaba de vuelta en manos de los católicos. Sí, estamos hablando de que la batalla de Alarcos se da en Ciudad Real. Ujú, sí, ya Bueno, la cerca de mitad. Ciudad Real, no es exactamente Ciudad Real, pero es, Ya estamos hablando de la mitad de España, más o menos. sí. Y esa batalla se pierde y entonces la frontera se sitúa un poquito más al Vuelve a norte. subir. ¿Vale? Y, Es importante, me gusta recalcarla para que la gente no tenga esa percepción de que aquello fue un paseo, claro. la reconquista, ¿no? Es decir, si dura 700 años es precisamente porque no fue moco de pavo. Y una batalla victoriosa que recuerdes y creas que es importante. Bueno, a mí la que me parece la batalla más importante por el simbolismo que puede tener, por lo que supone a partir de ese momento y por lo que por esa unión de en ese momento hay distintos reinos cristianos dentro de la península que deciden unirse para hacer frente a un enemigo común que es el invasor musulmán, me quedo con la batalla de las Navas de Tolosa. Me imaginaba que ibas a decir esa. La batalla, esa te aseguro que esa no se me olvida el año, se ocurre en el año 1212. Esta sí que fue una batalla de grandes dimensiones. Probablemente participaron, vamos a decir, entre los dos bandos unos 150.000 combatientes. Es decir, esto sí es una señora batalla. Y esto son Más o menos. batallas decisivas ya, o sea, de Sí, como exacto, exacto. marcan Ahora el hablaremos rumbo. de lo que supone esa batalla, ¿no? Exactamente. Vamos un poco con cómo estaba formado cada bando. Por un lado, en el ejército cristiano tenemos las tropas castellanas, que son... Solo, sé que solo antes de porque empezar, perdona, ¿es aquí donde se produce la carga de los tres reyes? En esta exacto, batalla. exacto, Un exacto. famoso Esta es la cuadro. batalla de la Guerra de los Tres Reyes. Seguramente lo ponga la imagen, el cuadro, porque es uno de los cuadros más inspiradores yo creo que el nacionalismo español, porque son casi, como decirlo de alguna manera, los padres fundadores de España. O sea, son ellos, no sé, yo que soy católico, espero que me estén viendo desde el cielo, pero para mí son una figura, sobre todo la visualización de ese cuadro, para mi nacionalismo o para la idea que tengo yo del nacionalismo español, es muy importante. Exacto, sí. Desde mi punto de vista, vamos, no me gusta tampoco entrar en valoraciones a posteriori, ¿no? Pero desde mi punto de vista, esta batalla es la más importante de todas, Ujú. de toda la Reconquista. Ojo que la estoy poniendo por delante de la toma de Granada, incluso, Eh, pero es que a mí esta me parece la más importante, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cómo está exacto. formado cada uno de los bandos. Por un lado tenemos el ejército cristiano, ¿vale? Que en este momento tenemos las tropas castellanas que están al mando del rey Alfonso de Castilla, ¿vale? Alfonso VIII es en este momento. Claro, él en un primer momento es rey de Castilla, entonces él lo que plantea es atacar a los invasores de Castilla, ¿no? Pero por otro lado también tenemos las tropas del rey Sancho VII de Navarra. Es decir, ya por lo pronto tenemos dos reinos. Claro, ¿qué problema hay con esto? Que todos los reyes al final desconfían entre ellos de que por dedicar todo su potencial militar a la lucha contra los musulmanes, luego pueda venir otro rey cristiano que les traicione y les ataque por la retaguardia. Entonces, al final se repartan el territorio. Entonces, Ujú. todos tienen un poco miedo. Entonces, lo que consiguen es que de alguna manera el Papa les conceda ese privilegio de cruzada. De esta manera, cuando un país está, bueno, cuando un reino está haciendo una cruzada, no se le ataca. Otro reino cristiano no le ataca. Ojo, otro reino de otra religión Claro. seguramente sí, pero un reino cristiano le ataca. Entonces, esto permite a los reinos cristianos tener mucha más confianza en esta batalla y considerar que existe un enemigo común que es diferente a ellos, es decir, que no es cristiano. En este momento, lo que entendemos como nacionalismo no estaría enfocado a la idea de España, estaría enfocado a la idea de El cristiandad cristianismo. católica, Ujú. sobre todo el cristianismo, porque claro, en este momento que todavía no existe la división hereje o la división protestante, Ujú, eh, evangélica, sí. claro, que cristiano y católico es lo mismo, prácticamente. Ujú. Entonces, ya digo, pues en este momento Bueno, pues creo, decimos, creo que para esa época ya se había producido el cisma con los ortodoxos, pero bueno, sí que la sí, mayor parte eran exacto, sí, católicos. por eso te he dicho, digo, Ujú, me he centrado concretamente en los ujú, protestantes, pero sí, efectivamente lo que tú dices. ¿Vale? Por otro lado, pues seguir haciendo este recuento de tropas cristianas, tenemos también a las tropas de Pedro II de Aragón,
Por tanto, ya tenemos Navarra, Castilla y Aragón. Y En luego, por otro gérmenes. lado, tenemos las órdenes militares de Santiago, Calatrava, la Orden del Temple y la Orden del Hospital de San Juan. ¿Podrías explicar un poquito en qué consisten estas órdenes? ¿Quiénes son? ¿Qué aportan, digamos, a la batalla? O sea, ¿cómo se forman estas órdenes? Porque, por ejemplo, es muy famosa la Orden de la Cruz de Malta, por ejemplo, y todas estas, pero realmente hay mucha gente que no sabe lo que es Bueno, una orden. por no entrar demasiado tampoco Sí, en profundidad, por hacer que la gente se haga un poco una idea. claro. Una orden, como por ejemplo que puede ser la Orden de Santiago o la Orden de Calatrava, son órdenes religiosas, es decir, surgen en torno a la religión, pero son órdenes militares. Entonces, surgen en la Edad Media, o sea, se llaman orden en el sentido de que obedecen órdenes, pero desde el punto de vista de que cumplen esas dos características. Obedecen, digámoslo así, al Papa, ¿no? Es su máximo. Claro, es decir, es una orden religiosa y militar, es decir, no tienden a combatir contra alguien de su misma religión. No sé Claro, si me sí, sí, explico. sí, sí, sí. O Tienen un sea, poco ese concepto de cruzada. Es claro. decir, vale, sí, estamos de tu lado, pero no nos puedes mandar a cualquier sitio, porque nosotros no luchamos contra cualquiera. Es Claro, decir, si digamos. la Orden de Santiago la mandan a luchar contra Navarra, Claro. pues habría tenido muchos problemas. Que ojo que también hubo excepciones Por, donde se dieron. por decirlo de alguna manera moderna, serían así algo como los cascos azules. Algo así, sí. Sí, yo Sí. te iba a poner un símil más ya con la cultura pop, que te iba a poner el ejemplo de los Jedi en Star Wars. No sé si has visto, si eres He, muy fan de he las visto películas de Star Wars. la esta donde Anakin se convierte en Darth Vader solo. Bueno, para el que le interese un poco Star Wars, funcionaría un poco como los Jedi. Es decir, ellos tienden a luchar por ese equilibrio, por una creencia religiosa que no siempre tiene que coincidir con la del rey. Claro. Con lo cual, Van del como mismo un poco modo, aparte, ¿no? sí, De lo que serían o por los. ejemplo se me ocurre, por poner un símil, este símil quizás sea más, hay que salvar las distancias para entenderlo, pero la división azul, Sí. cuando va a luchar contra Rusia, ellos no juran exactamente lealtad a Hitler, ni al Führer, ni nada por el estilo. Ellos lo que juran es combatir al comunismo. Por lo tanto, si Hitler hubiese querido quitar a la división azul para llevarla a Francia, No, bueno, no lo habría tenido tan fácil, claro. porque ellos no habían jurado exactamente la lealtad al Führer. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, bueno, básicamente, ya para continuar con la batalla, más o menos creo Sí, que os podéis hacer una idea ya. vale. Entonces, bueno, ya había hablado de estas órdenes y luego también hay que decir que existían los cruzados, que, bueno, pues parece ser que había varios miles, ahí participaban y estos cruzados venían de países europeos con la idea de hacerle un favor a la cristiandad, es decir, de luchar o de morir por la cristiandad. Esto sí que era más como la división azul. Sí, Estos quizá eran. tu símil es más acertado que el mío en este caso, sí. Sí. No se sabe exactamente de dónde venían, se suele pensar que vienen de Francia porque las fuentes nos dicen que habían llegado de más allá de los Pirineos. Pero claro, ahí se pierde Claro. el rastro. Es decir, alguno venía de Francia y otro podía haber venido de Alemania y otro de Sí. Inglaterra. Tengas en cuenta que, como ya digo, que no existía todavía esa división protestante en la religión, por lo tanto, no existía esa rivalidad de no voy a luchar con estos. Y por otro lado, hay que decir claro, que se está viendo cómo por fin los cristianos le ganan terreno a los musulmanes. Entonces era importante ese sentimiento de pertenencia a esa obra que se estaba haciendo. ¿Dónde se lleva a cabo la batalla de Navas de Tolosa? En Navas de Tolosa, claro. Sí, pero más o menos para que la gente se sitúe, ya en qué parte de la península estaríamos. Bueno, las Navas de Tolosa están al sur. No recuerdo ahora mismo en qué provincia. Espérate que te lo Bueno, ya confirmo. estamos más abajo que Ciudad Real. Sí, esto ya es Andalucía. O sea, Sí, o eso sea que no. ya para que os hagáis una idea, los musulmanes ya se ven con el agua, con el Mediterráneo a la espalda. Eso es. Actualmente no entraría dentro de Andalucía, creo, porque está ahí en un territorio un poco fronterizo en Despeñaperros. Está cerca de Despeñaperros, creo recordar. Si no luego lo buscamos. Puede ser Bueno, que sea provincia de Jaén, ahora que lo pienso, de todos modos pero no estamos estoy al sur seguro. Pero ya sí, ya estamos situados al sur de la península. Sí. Exacto. Vale, eso por lo que entendemos por el bando cristiano. Luego, si nos vamos a las fuerzas musulmanas, aquí sí que tenemos una primera línea de peones, que eran los voluntarios, que estos tenían un poco la labor de entrar en combate
los primeros. O sea, es decir, era como la carne de cañón. Básicamente. ¿Vale? Entonces, tenían una preparación militar más basada en su destreza que en un adiestramiento al uso, pero bueno, sí que cumplían su labor. Es decir, si se usaban es porque eran efectivos. ¿Vale? Muchos simplemente acudían por la llamada de la yihad, o lo que se conoce entre ellos como la Guerra Santa. ¿Vale? Por poner, bueno, el símil pues sería pues estas tropas que te hablo de los cruzados. Bueno, ellos también al final elevaron la guerra, ¿no? Motivo religioso también, ¿no? Por lo que veo. Sí, por supuesto, sí. Y entonces estos, después de estos primeros peones, estaban los arqueros y los ballesteros. Aquí hay cierta discrepancia, porque con las fuentes antiguas tiende a confundirse la expresión aquel que lanza flechas, y tampoco te queda claro si es el arquero o el ballestero. Yo tiendo a pensar que son ballesteros, porque si están todavía tan adelante, aunque es verdad que están detrás de los peones, quizá fuesen arqueros y lo que se pretendía era flechas de corto alcance, de alguna manera, disparos de corto alcance, aunque que hagan menos parábola, para intentar retrasar a las tropas cristianas, ¿no? O intentar torpedearlas antes de que lleguen al conflicto contra los peones. Los peones también podían estar armados con jabalinas, no pienses solo que iban ellos con lo que se hubiesen encontrado, que en muchas ocasiones eran palos y piedras, que es lo que la gente muchas veces no entiende, pero bueno, en muchos, por lo general, solían ir armados con algún tipo de elemento cortante, un metal cortante, ya sea una espada, un puñal, jabalinas, ¿no? También tenían, en esto sí que era bastante más habitual en el bando musulmán que en el bando cristiano, que era la caballería ligera, ¿vale? Porque les daba bastante rapidez, solían utilizarla en los flancos con la idea de rodear al enemigo para así dejarle aislado y a partir de ahí pues comenzar la escabechina. Y por otro lado tenían lanzas arrojadizas, que eso también era un elemento bastante habitual en el bando musulmán. Vale, y la batalla más o menos, ¿cómo se desarrolla? Bueno, eso sí que es verdad que hay autores que lo pintan de una manera, otros lo pintan de otra, pero es complicado entender cómo se desarrolla una batalla en la Edad Media, porque claro, ahí cada uno te la cuenta de su manera, ¿no? Por lo general, las tropas cristianas no empiezan bien, ya te lo digo, es decir, si alguno quiere verlo de una forma un poco más heroica, les recomiendo un artículo de Arturo Pérez Reverte que sacó ya yo creo que hace más de 10 años, pero que sigue siendo buenísimo, que se titula La carga de los tres reyes, que además le pone él el tono heroico, alegando de que si esto hubiese pasado en Inglaterra o en Estados Unidos, ahora tendríamos una película espectacular al más puro estilo Braveheart o Pearl Harbor, ¿no? Y entonces, pues lo que ocurre es, en un primer momento, las tropas cristianas quedan divididas, es decir, lo que no podemos saber con facilidad es si fue gracias a los peones, a los arqueros, a la caballería ligera de los musulmanes. Parece ser que se rompen las filas, quedan divididas y entonces, pues es bueno, pues no sé si llamarlo un rasgo de valentía o tal, al final vuelven a ese fragor de la batalla, vuelven a unirse y entonces entran en tropel y consiguen derrotar a las tropas musulmanas, ¿no? Estamos hablando de 150.000 hombres, pero ¿realmente estaban equilibrados los bandos? Es decir, ¿tenían más o menos el mismo número de efectivos o el bando cristiano tenía más? Estamos hablando de 150.000 hombres entre los dos bandos, sí, entre los he dos. comentado. Sí. Bueno, aquí se habla, ya te digo, las fuentes son confusas, ¿no? Pero claro, podríamos hablar de en torno a 4.000 caballeros, 8.000 peones en el bando cristiano y 8.000 peones, sí, sí, por ahí. Y en total, contando ballesteros, arqueros, caballería ligera y demás, pues podríamos hablar en torno de unos 60.000. Es decir, el núcleo duro de ese ejército cristiano serían entre 4.000 y 10.000 caballeros, vamos a decir, porque luego ya sabes que entre los caballeros la efectividad de un caballero en la batalla depende mucho del armamento que tenga y el armamento depende del nivel económico que se haya podido costear esa persona, ¿no? Entonces no es igual el que va acorazado entero que el que lleva prácticamente un burro y va con una espada. Es que no es lo mismo, pero se tiende a meter, las crónicas nos tienden a meter ahí, aquí hay 8.000 caballeros, bueno, pero 8.000 caballeros, a ver, dime uno por uno cómo son, porque es que aquí no hay un uniforme para todos, ni hay un armamento para todos. Cada uno lleva lo que tiene, entonces no es lo mismo, ¿sabes? Exactamente. Entonces es lo que te digo, vamos a decir, por poner algunas
algunas cifras, venga, arriesgándome un poco. En torno a 60.000, 80.000 las fuerzas en combate en el bando cristiano y en torno a 100.000, entre 100.000 y 120.000 podríamos decir, en el bando musulmán. O sea, estaban los cristianos en inferioridad numérica, eso sí lo sabemos. Exacto, exacto, sí. Vale. Con respecto a las bajas que quedan, pues se tiende a pensar que hubo, pues bueno, podríamos decir entre 4.000 o 5.000 muertos en el bando cristiano y en el bando musulmán 20.000. Es siempre, una vez que se ha dado ya la derrota, entonces es cuando se produce el mayor número de bajas. Es Claro, decir, la cuando ya retirada, al final por es eso alta siempre pérdida. suele haber tanta diferencia en las bajas. Que muchas veces cuando ves una batalla dices, han muerto 500 y en el otro 600 está igualado. Bueno, eso realmente es un empate. Yeah. Cuando uno gana y ha perdido 500 y el otro ha perdido 600, el que ha perdido, después se le persigue y entonces es cuando se le Claro, mueren 4 o 5 mil más. y Entonces, sobre pues está todo, sí, la diferencia. sobre todo hay un punto de inflexión en la batalla, ¿no? Donde un bando ya no puede sostener el número de pérdidas y ahí se tiene que retirar. Y ahí Sí, dependerá mucho de lo ordenado que sea la retirada, ¿no? sálvese quien pueda, suele ser, o sea Exactamente. que, Y más en que el que puede aquella, se y salva. más en aquella época que, como comentábamos, no eran Exacto. militares profesionales, porque la retirada, incluso, el tema de las retiradas y los avances, es algo que marca mucho la profesionalidad del soldado, ¿no? El saber gestionar ese tipo de situaciones. Pero bueno, vemos que al final los cristianos consiguen remontar la situación, que a priori parecía bastante Exacto. complicada, ya desde comienzos, ¿no? Que eran menos. ¿Qué supone esta victoria, o sea, en el marco de la reconquista? Bueno, pues es que las consecuencias de esta batalla son muy decisivas. Obviamente no supuso el fin del imperio almohade, porque era un imperio con mucha historia, era un imperio duro, era un imperio no era fácil, pero sí que es verdad que esta derrota militar va a conllevar vamos a decir, un significativo declive de los almohades en la península ibérica. Y posteriormente también en el Magreb, es decir, se va debilitando, pierden muchos hombres profesionales, aunque luego pueden reclutar más peones, pero por lo general si tú pierdes a tu ejército más profesional, ya no tienes tanto poder de sometimiento de un territorio. Mira, por ponerlo en otro ejemplo, no sé si estás familiarizado con la Segunda Guerra Mundial, pero fue como la batalla de Kursk para los alemanes. Exacto, sí, sí, buen símil. Sí, 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 también. yo creo que sí. A partir de ahí ya tienes un territorio que no eres capaz de defender y esto conlleva que se dé un impulso en las conquistas cristianas posteriores. Si bien es cierto que las navas de Tolosa no suponen un amplio territorio Territorio. hasta el punto que digas, bueno, es que gracias a esta batalla te has quedado media península, ¿no? Pero a partir de esa batalla comienzan a darse. De hecho, el propio Alfonso VIII de Castilla conquistó después, en la batalla de Úbeda, Úbeda y Baeza. Y aparte, entra en la cuenca del Guadalquivir. Entonces, a partir de entonces, pues se van dando, pues, por ejemplo, su nieto, Alfonso VIII, Fernando III de Castilla, van a tomar Córdoba en el año 1236, Jaén en el año 1246 y Sevilla en el año 1248. Entonces, a partir de ahí ya está esa Mm, España que entendemos, ese reino cristiano, con Castilla como principal eje, que ya domina casi toda la península, excepto un reducto que queda ahí, que es verdad que todavía es amplio, pero no deja de ser ya un reducto que es el reino de Granada y demás, ¿no? Bueno, Eh, es curioso porque al final de la Reconquista es un poquito como el principio, ¿no? Pero al revés, o sea, se da la vuelta a la tortilla totalmente. Los que pasan de ser un reducto o claro, sea, pasamos de ser lo que eran los reinos cristianos, un reducto, a nosotros dominar, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, cuando pierden la batalla y cuando se suceden estas conquistas, ¿no? Porque al final es como que lo que tú comentas, ¿no? Pierden un gran número de hombres profesionales, es como que no pueden sostener la línea del frente, por así decirlo, porque en aquel momento, hombre, hablar de frente todavía era algo que no existía, ¿no? Es más un concepto de la Primera Guerra Mundial, quizás unos años antes. ajá. Pero sí que, por ejemplo, los musulmanes entienden el momento que era una batalla decisiva y que la han perdido y que eso los puede poner en serios aprietos, o para ellos no lo consideraban como algo muy relevante. ¿Se sabe algo realmente en este aspecto?
¿Cómo? A ver, no he entendido la pregunta, perdona, Aitor. Sí, o sea, ¿cómo afectó a la moralidad, a la moral de los musulmanes? O sea, ellos entendían que la batalla era decisiva, entendían que si perdían podía pasar todas estas cosas, todas estas conquistas, ¿no? Posteriores. Bueno, había cierta represión, había cierto, vamos a decir, imposición por parte de los almohades al resto de los musulmanes que estaban en la península. Obviamente no se puede saber qué sintió cada uno Claro, después de una claro, batalla, claro. ¿no? Pero también de alguna manera dejan de tener un poco ese yugo, yo creo, ¿no? Esto ya es percepción mía. Alguno habrá por ahí que se cabrea al escuchar esto y diga, esto no fue así porque no puedes saberlo. Es cierto, no puedo saberlo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que tenían una severidad, tenían una dureza este Imperio Almohade que yo creo que no debieron ser bienvenidos tampoco por parte de los musulmanes. No les quedó más remedio que recurrir a ellos, porque veían el avance cristiano. Si no, seguramente no habrían tirado de fuerzas extranjeras. Esto ocurre en todos los países. Cuando se ven en apuros, es habitual llamar al vecino para que venga a ayudarte. Lo que pasa es que el vecino no viene gratis y lo que pasa es que el vecino también quiere su parte del pastel, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, es complicado. Yo creo que no sería descabellado, vamos a decirlo, vamos a ser cautos, no sería descabellado pensar que también vieron con cierto alivio que los almohades dejasen de tener tanto poder en la península, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, Sí, pero bueno, también me imagino que entenderían que al final los cristianos no se iban a detener hasta echarlos. Entonces, claro, al final es decir, estaban entre la espada y la pared, ¿no? para el campesino musulmán o el pastor musulmán medio que estuviese en ese momento en la península, ¿cómo debió interpretar esta batalla? Bueno, pues al final él huiría del territorio fronterizo, porque los territorios fronterizos siempre son territorios a evitar, de ahí que cuando Castilla intenta repoblar los territorios que va conquistando, intenta dar muchas concesiones a esa gente que se va a ir a vivir a esos nuevos territorios, Sí, siempre se ha hecho. otorgándoles tierras y demás, con la idea de que puedan ocuparlo. Hay muchos territorios en la península ibérica, eso también parece que se nos olvida a veces, que no estuvieron ocupados ni durante la Hispania visigoda ni durante el dominio musulmán. Son pueblos que surgen después de la reconquista, y surgen después de la reconquista porque la repoblación, que es el proceso, no puedo decir paralelo, pero es el proceso que va justo después de la reconquista, que es repoblar los territorios que hemos conquistado, hace que surjan también nuevos pueblos. Muchos pueblos de Castilla, sobre todo de lo que entendemos ahora como Castilla y León, el sur de Castilla y León, Ávila, por ejemplo, el Valle del Tietar, muchos pueblos surgen a partir de la repoblación y no había nada antes ahí, no hay restos de una antigua mezquita ni nada, porque no, los musulmanes no se metieron ahí porque no había nada y no interpretaron que hubiese nada, Claro. por lo que, un motivo por el que meterse allí. Bueno, para acabar con el tema de la reconquista, vamos a hablar un poquito de la toma de Granada, que ya es el último. Bueno, es una taifa, ¿no? Entiendo, Granada. Es un Sí, reino bueno, taifa. sí, eso es. Tendemos a llamarlo simplemente Reino de Granada. Sí, iré un poco en la tónica que dices tú, Taifa. Taifa es un término que hace un poco referencia a reino. O sea, Taifa significa algo parecido a reino, ¿no? Ujú. Entonces, cada taifa tiene su gobernante. Esas taifas muchas veces guerreaban entre ellas. Y ahí lo que hace Castilla, en ese momento, ya unida con Aragón, está Isabel de Castilla, que Isabel de Ya Castilla es una estamos, reina muy. solo para poner en contexto de la época, hablando de la segunda mitad del siglo XV. Sí, estamos hablando del año 1492, que es cuando se produce la toma de Ok. Granada, concretamente el día 2 de enero. Pero me Eh, imagino que la batalla fue en la ciudad o alrededores de la ciudad, ¿no? sí, se da el sitio de la ciudad, Claro, sí, efectivamente. se El sitia, asedio. y claro, pues a partir de ahí se toma, ¿no? En este momento, Castilla y el resto de reinos de la península estaban bastante unidos, estaban muy aliados. Es decir, existe desde mi punto de vista esa concepción, esa idea de fraternidad, que aunque también genera conflictos a veces, pero es normal también que entre dos hermanos se peleen. Claro, Pero sí se entienden como que hay que expulsar a alguien de la península que no forma parte de claro, ellos. exactamente. ¿Vale? Esto no quita que exista un reino, Bueno, que luego dentro de cada reino existan sus claro. diferencias. Por ejemplo, mira, en el caso tú que eres gallego, ¿verdad? También se ha hablado mucho de que la reina Isabel, bueno, que participó en las revueltas de los irmandiños, Ujú, sí.
Bueno, claro, es que claro, allí nos somete Castilla. Yo llego a escuchar algún gallego. No, no, no No, somete. yo de hecho, fíjate que en parte me siento castellano también, porque el Reino de Galicia fue más Claro, tiempo parte de Castilla que Reino de Galicia como tal. el Reino de Galicia, eso es. Lo que pasa que, claro, desde esta posmodernidad que se busca Claro, también balcanizar España, lo que se busca también es intentar crear una conciencia nacional de que un gallego no ha sido castellano, como si lo gallego y lo castellano no hubiesen estado más tiempo unidos que separados. ¿Sabes? claro, Entonces claro. me hace mucha gracia. No, yo no soy castellano, es que tampoco soy español, es que yo soy gallego. No, no, perdone, usted las tres cosas y sin Ya. ningún problema. Claro, Y claro. no es incompatible ni contradictorio. Claro, sí, bueno, ahí ya podríamos entrar en otro tema totalmente distinto, pero bueno, volviendo un poquito más a lo que fue la toma de Granada, cómo se llevó a cabo este sitio, que por cierto, fijaros si ya había unión en esa época, que ya la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando II, ¿puede ser? De Aragón, Ajá. ya, Bueno, sí, los Reyes Católicos, ya Isabel. estaban casados, ya. Sí, la unión se había dado en el año 1400, creo Pues recordar que era 80 o 79, 70, ¿puede ser? 79, 80, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Exacto. sí, Entonces, solo si pudieras comentar ya para terminar un poquito cómo se llevó a cabo este sitio y bueno, sobre todo cómo acabó, ¿no? Cómo se puso el punto final a... bueno, a ver, la guerra de Granada no es algo que se pueda explicar rápidamente porque ocurre, vamos a decir guerra de Granada, aunque yo me he centrado concretamente en la toma de Granada que ocurre el día 2 de enero. Pero bueno, esta guerra de Granada es un conjunto, vamos a decir, de campañas militares que se dan ya desde el año 82, desde 1482 hasta 1982. Estamos hablando de 10 años, una década de guerra contra este reino de Granada. Es verdad que es Isabel de Castilla la que tiene esa iniciativa, ese emprendimiento, y bueno, por supuesto su esposo Fernando de Aragón, Fernando II de Aragón, como tú bien has dicho, pero bueno, que sería pues los reyes de esa primera España, o si queremos llamar de esa hispanidad que está existiendo ya en ese momento, ¿vale? Para luchar contra el reino nazarí, ¿vale? Pues entonces en torno a 10 años ocurre una serie de batallas que no siempre Eran salen los reinos después. cristianos beneficiados. Hay que entender que esas fronteras, como digo, no eran tan fáciles de establecer y sobre todo no eran tan fáciles de mantener. Es decir, Ujú. no valía con que conquistases un territorio, es que tenías que ser capaz de mantenerlo porque te iban a volver. Es decir, no, tú no ganabas una batalla y ya, bueno, pues ya está, lo hemos zanjado, ¿no? Tú podías ganar una batalla y que mañana viniesen y el mismo que el que se la has ganado te la quitase. Y luego, además, por haber empezado tú, te quitase todavía más territorio. Ya. Entonces, había que andarse con mucho cuidado, ¿no? No era tan sencillo. Pero bueno, sí, es decir, se produce el sitio de la ciudad de Granada. Alguno me ha preguntado alguna vez, y dice, oye, es que en esa batalla había catapultas, ¿verdad? Y digo, sí, sí que había, es cierto. Es verdad, ahora con el tema de las catapultas, ¿ya se empezó a utilizar algún arcabuz, algún arma de fuego? Porque coincide ya con las primeras épocas de... Sí, claro, o sea, la pólvora ya se estaba usando, ya existían unas primeras armas de fuego. Estamos hablando de que durante la visita de Isabel a Andalucía, no recuerdo ahora cuál es el noble al que están participando en unas guerras internas, y hay un noble que de hecho tiene mucha pólvora y se la ofrece a Fernando el Católico. No recuerdo el nombre, ¿no? Pero bueno, sí que existían ya las armas de fuego, sí que lo que pasa que, claro, hay que entender las armas de fuego bastante diferentes a Claro. cómo la gente tiene idea. Eso de que tú coges un artefacto, disparas y la bala va donde tú quieres, ojo, eso Olvídate. no ocurría. Y además en esas épocas, que estamos hablando de la primera fase de las armas de fuego en Europa, casi. Exacto, sí, sí. Bueno, Eh, sí. Eran armas que tardaban mucho en cargarse, eran armas que no tenían balas, disparaban una bola, digamos, Ujú. esa bola, una bola de metal, se hacía una bola porque cuando se producía la detonación dentro del artefacto, lo que ocurría era que salía disparada la bola y dentro del cañón iba rebotando contra las Exactamente. paredes. O sea, no era Entonces, cañón según donde estriado diese el ni... último bote en la boca del cañón antes de salir, pues la bala iba a ir para un Por lado o lado. para otro. ¿Qué pasa? Que además esa detonación que ocurría en el mosquete, en el arcabuz, depende luego ya de la época, van evolucionando las armas, ¿no? Pero esa detonación que ocurría en el arma
te podía explotar en la cara. Entonces era habitual, esto la gente no se lo cree, pero era habitual que el que iba a disparar estuviese mirando atrás, es decir, apartarse la cabeza todo lo posible, no estuviese apuntando. Esa imagen que hay de guiñar un ojo y apuntar, eso en esta época no ocurría. Ya. Olvídate, aquí es como el que se pone al lado de un cañón y se cierra los ojos y tapa los oídos, ¿no? Pues algo así. Entonces, y eso cuando no te salía el tiro por la culata, pero literalmente el tiro te podía salir por la culata y te daba a ti. Exactamente. Te digo que lo único que ocurría era una explosión y entonces la bala era empujada hacia adelante. Lo que pasa es que también en esta época de la toma de Granada, de la conquista de la taifa de Granada, del reino de Granada, se empiezan ya a ver algunas tácticas de guerra novedosas, algunas organizaciones novedosas, sobre todo llevado de la mano de un personaje muy importante como es el Gran Capitán, ¿no? Que Exacto, también sí. tiene participación en este, y sobre todo hay digamos, dos formatos de guerra, dos parámetros de guerra que introduce el Gran Capitán que son pioneros y revolucionarios. En primer lugar están las coronelias, ¿no? Que son Exacto. formaciones parecidas a lo que después serían los tercios, que vamos a hablar de los tercios, y sobre todo el uso de estas armas de fuego, pero desde apoyo naval, básicamente, apoyo naval con armas de fuego, cañones que disparaban desde barcos, ¿no? Esto es algo que nunca se había hecho hasta el momento. Obviamente estamos hablando de que la toma de la ciudad de Granada fue un asedio, ¿no? Tal cual, como... Sí, exacto. Es decir, ya una vez que continúa el conflicto militar y llega a ser asediada, hay que decir también que existen una serie de conflictos, no me quiero enrollar mucho No, con el no, tema, no. pero existen unos conflictos internos dentro del mundo musulmán, dentro de la taifa de Granada, bueno, había habido la revuelta con los encerrajes, estaba también el tema de Boabdil con su tío, una pequeña guerra civil que tienen ahí. Total, que al final las cosas no le sale bien y acaba desapareciendo. Pero bueno, en relación a lo que has dicho, sí que es verdad que el Gran Capitán pone en práctica algunas tácticas militares, probablemente, no sé si por influencia italiana, porque hay que tener en cuenta que en Italia ya se está dando el Renacimiento y aunque suele ser conocido porque se retoma el arte que se había producido ya en épocas clásicas, en época del Imperio Romano, también hay un interés por saber cómo era la guerra en el mundo romano y por poner en práctica algunas de los métodos que utilizaban. Entonces, esas legiones romanas que a su vez tenían ciertos paralelismos con las legiones hoplitas griegas y Ujú. demás, con las falanges hoplitas, perdona, pues de alguna manera también se empiezan a retomar en Italia y bueno, pues el Gran Capitán probablemente por influencia, aunque no tengo yo tan claro dónde vería esa influencia, no así a posteriori, que a posteriori sí que en las campañas de Italia que participa sí ya se entiende el tercio como tal, pero bueno, sí que puede entenderse como un precedente la formación militar que se está dando, la colocación sobre todo, las líneas aliadas, cómo se plantean. Ujú. Entonces sí podría entenderse como un precedente de los tercios, sin ser el único, ojo, también, porque Claro, alguno me claro, dirá, bueno, es totalmente. que Carlos I de España y V de Alemania también tiene una idea del Exactamente. tercio. Con lo cual, ya te digo, la historia no es tampoco para sacar una conclusión tan corta y tan simplista, de decir, pues Claro, fue aquí donde empezó todo, ¿no? exactamente. Hay que entender que hay influencia, que nunca hay un solo suceso que determine todo y que cuando ocurre un solo suceso que parece ser que ha determinado todo, es porque hay otros factores que han propiciado que ocurra. Entonces, bueno, pues lo entendemos un poco así. Ujú. Pero sí, en relación a lo que has dicho, sí es totalmente certero que se ve un claro precedente por parte del Gran Capitán de una disposición militar o de una estrategia militar similar a la que posteriormente serán los tercios españoles. Bueno, solo para terminar con la toma de Granada, más o menos cuánto duró el asedio. Bueno, aquello no, creo recordar que fue breve, no recuerdo ahora la cifra exacta de lo que supone el conflicto propio De lo de que la es toma de el... Granada, ¿no? Ujú. Y Pero bueno, bueno, dime, sí. sí, bueno, una vez que se rinde la ciudad, ¿es porque entran los cristianos o es porque directamente ya no hay recursos y bueno, no sé, qué es lo Exacto, que lleva a no, la decisión de rendir no la hay, ciudad? es un poco las dos cosas. Primero, no hay recursos ya no quedan casi hombres para hacer frente a la maquinaria cristiana en ese momento. Y a la que van entrando, bueno, dice la tradición popular, desconocemos realmente si es cierto que ya en el momento en el que está él ahí llorando, el rey de La la taifa, ¿no? madre. Claro, no le dice a su madre algo así como no llores como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre, ¿no? Que Exactamente. estaban ya por la ciudad los cristianos
que, bueno, que ya era cuestión de tiempo que pudiesen entrar a la Alhambra. Ujú. O sea, bueno, entiendo que hablaban árabe Sí, los sí, musulmanes. tienen también los reyes católicos tienen algunos dilemas sobre qué hacer con esa población que han Claro, conquistado. sí. Claro, porque dicen, son españoles, vamos a decir, son, por decirlo de alguna manera, de apariencia cristiana bajo dominio musulmán o son puramente musulmanes. Porque si son puramente musulmanes, tenemos un problema aquí, tenemos Ya. una población muy grande musulmana, ¿no? Entonces, para esto recomiendo, si a alguno no le gusta mucho leer y prefiere verlo en series o películas, la serie de Isabel, ahí se habla muy bien, o sea, se cuenta muy bien, por lo que yo había leído, además, conforme estaba viendo la serie, interpretaba además qué autores habían leído, que eso pasa muy poquitas veces, pero ¿cómo se plantea esa duda de, oye, ¿qué hacemos con estos? Visten como musulmanes, visten como árabes, visten como islámicos, podríamos decir. Hablan su idioma, aunque también conocen el nuestro, bien por la influencia, bien porque se han dedicado al comercio, y al final un comerciante tiende a dominar varias lenguas, pero claro, no todos son así. Entonces tenemos un poco el problema. Nada, al final con la mayoría tienden a irse al norte de África. Vale, o sea, se van después de... es cierto que también los echan, hay varias expulsiones de los Sí, musulmanes, pero... en un primer momento se habla de que podrían. Pero bueno, esto también tienes tu vídeo, quizás lo meto aquí una tarjeta, ¿no? De un vídeo short, no sé, no, Sí, no recuerdo ahora, entonces, tengo bueno, algunos sobre la idealización de Al-Ándalus que se ha dado en la actualidad. Creo que se ha planteado como una civilización eso refinada y es. como una tal, como si ellos no sé, como si hubiesen sufrido la barbarie cristiana, se plantea así como víctimas de una barbarie cristiana. Me da esa sensación. A lo mejor no es así, ¿eh? A lo mejor me dicen que no, Sí, que pero entiendo lo que dices y por dónde vas y sí que te digo que hay mucha gente que piensa claro. así, ¿no? Entonces, si tan buenos eran, ¿por qué no ganaron ellos? ¿Por qué no conquistaron la península? Entonces, yo no creo que hasta las guerras son procesos de selección natural, realmente, porque es al final el más fuerte, el más poderoso, es el que gana y es el que se impone, ¿no? Es una ley natural, al fin y al cabo. En relación a esto que has comentado, bueno, que hemos hablado sobre la imagen idealizada de Al-Ándalus, recalcar algunas cuestiones. Es verdad que tenemos, desde mi punto de vista, a lo mejor me decís que no, pero tenemos una percepción de Al-Ándalus como algo refinado, tolerante, con una profunda cultura, intelectualidad, y eso yo creo que es algo que viene del romanticismo del siglo XIX, que idealiza en muchos casos la Edad Media. El califato andalusí, sus principales centros están en los valles en los valles del Guadalquivir y en el Valle del Ebro. En la costa mediterránea, que eran las zonas más romanizadas antes de que el Islam llegase a la península ibérica. Entonces, eso permite al califato aprovecharse de una prosperidad anterior, sobre todo, y de grandes ciudades como Córdoba. Ujú. Es verdad que, a ver, el califato en el siglo X era una de las zonas más avanzadas y refinadas, pero es que 8 siglos antes, en tiempos de Adriano, provincias como la Bética o la Lusitana estaban también entre las más Ya prósperas y veo, avanzadas del Imperio Romano. exactamente. De Entonces, hecho, tenemos el ejemplo de Mérida Augusta, por ejemplo, ¿no? Actual Extremadura. sí. Al-Ándalus lo que hace es continuar esa tendencia y debido a esto en el siglo XIX se idealiza y entonces da lugar a una imagen que tenemos hoy, hablando de ello como si hubiese sido poco más que un paraíso terrenal, Ya. donde abundaba la cultura. Pues a ver, lo cierto es que Córdoba, como toda Andalucía, siempre ha sido un lugar refinado y en muchos aspectos culturales. La idealización esta de Al-Ándalus yo creo que obedece, me vas a perdonar, pero yo creo que obedece a una tendencia común que suele acompañar a los imperios desaparecidos. Especialmente, ojo, y esto que digo, pues a lo mejor alguno lo interpreta en clave política, pero cuando estos imperios se pueden releer en clave contemporánea, que es ahí donde voy. Ajá, sí, sí, Entonces lo dejo un poco que cada uno saque sus conclusiones, pero yo creo que van más por ahí los tiros que por el hecho de claro, conocer la historia de Al-Ándalus. exactamente. Lo cual que, por cierto, es una historia muy interesante y a mí me Sí. encanta. Mira, Pero ya para terminar con el tema de la Reconquista, por cierto, voy a dar un dato así un poquito curioso. Córdoba llegó a ser una de las ciudades más pobladas del planeta. Esto es algo que se ha pasado muchas veces por alto, pero sí, las ciudades andaluzas, Córdoba y Granada sobre todo, en ciertos momentos históricos tuvieron una población bastante grande, ¿no? Acorde a lo que eran los estándares del mundo en aquel momento. Te voy a hacer una serie de preguntas muy cortas, ¿no? Con el tema de la Reconquista, que quiero que me respondas con la mayor brevedad posible, empezando por... ¿Tú crees a que ver si la nosotros... sé, ¿eh? Que igual vas a pillar. ¿Tú crees que nosotros como españoles descendemos de los árabes o de los
cristianos del Reino de Castilla, etcétera, etcétera, porque sobre todo mucho extranjero que no conoce la historia de España nos dice, no, es que vosotros como, incluso hasta, yo creo que despectivo, ¿no? Contra los árabes, como que somos menos o seríamos menos si descendiéramos de los árabes, ¿no? Como un poco de, bueno, pues ese racismo también incluso que hay un poquito contra el español por parte de otros países. Tú, en tu opinión, ¿qué crees? Yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy Cuando claro. dices si somos herederos, ¿te refieres a nivel cultural o a nivel biológico? A nivel biológico, cultural, España como tal, nace... o sea, para ti, todos esos reinos musulmanes formarían parte de la historia de España como lo que entendemos hoy, o sea, o no, o para ti España fue aquel reducto, o lo que entenderíamos hoy como España fue aquel reducto asturiano de Galicia del Norte, de Cantabria, que quedó ahí y fue luchando hasta recuperar. Irremediablemente, eso, bueno, innegablemente, más que irremediablemente, innegablemente, esos reinos musulmanes forman parte de la historia de España. Esto no quiere decir que nosotros seamos directamente herederos de ello. Es decir, dentro de nuestra herencia hay un componente mestizo, hay un componente bastante heterogéneo, de cosas muy diversas. Los romanos son muy diferentes a los visigodos, pese a que tienen muchas cosas en común, como el latín o como la religión. También son muy diferentes los musulmanes, pero también tenemos una herencia de ellos. A nivel biológico, desconozco el porcentaje de ADN que puede haber musulmán o que puede haber, o sea, musulmán, perdona. Claro, sí, de árabe. Musulmán no es una raza, ¿no? Pero Claro, entenderíamos del norte de África, que son un poco los que intentan, los que empiezan invadiendo la península. Es complicado saberlo, pero por los rasgos faciales entendemos que nuestro pelo no se parece, el fenotipo me refiero, tenemos el pelo menos rizado, aunque efectivamente en España hay casos de gente con el pelo muy rizado, el color de piel es algo más claro, aunque esto obviamente está sujeto a muchos cambios, y luego por otro lado, pues a nivel cultural no considero que, aunque hay parte que sí, pero no considero que la principal herencia cultural que tiene España sea de Al-Ándalus. No, Creo que la principal que tiene es de los reinos cristianos, sin exactamente. desprestigiar que también tenemos Exacto. un carácter que va ligado que es consecuencia, perdón, que es consecuencia de esa parte de la historia. Y que, por ejemplo, lo que ocurre después en América no puede entenderse sin 800 años de reconquista. Exactamente. No, yo desde mi punto de vista personal creo que existe influencia en lo que es España hoy en día de ese reino, de esos reinos árabes, pero creo que nosotros como país, como nación y como nacionalismo procedemos de lo que es el norte. O sea, nuestros ancestros, en mi opinión personal, los ancestros de la mayoría son aquellos que lucharon por recuperar esas tierras. Pero no niego, obviamente, que hubo una influencia bastante importante de ese reino árabe, pero yo no metería como historia, o sea, como historia de España entre los países, ¿no? O entre los pueblos que han gobernado España o que han, digamos, no sé, establecido... Es que es difícil de explicarlo porque yo aquí ya me estoy metiendo en tema de lo que sería la concepción del propio nacionalismo, ¿no? Sí, la identidad nacional es complicado, es Pero, complicado. pero yo creo que para nosotros, o sea, nosotros venimos directamente de esos reinos cristianos, pero hemos tenido alguna influencia mayor o menor Es medida que, árabe. claro, es que habría que matizar, perdona que te corte, habría que matizar hasta qué punto se da mestizaje pese a estar 800 años en la península ibérica. Yo sí soy partidario de que ocurrió ese mestizaje, pero cuando te encuentras ejemplos como lo que ocurrió en Toledo, que nos lo han vendido a nosotros, por lo menos a mí en el colegio me lo vendían, como era la ciudad de las tres culturas, donde convivían tres religiones distintas, como eran los judíos, los cristianos y los musulmanes. Yo tengo mis dudas. Cuando tú te pones a estudiar cómo vivían en Toledo, vivían en barrios separados, había leyes que les impedían casarse, tendían a acabar en revueltas entre ellos. No termino yo de ver Era una que se especie dé de. tanta integración como me han Claro, vendido. era una especie de Jerusalén. Claro, tenemos ahí, pero bueno, aún así sí soy defensor que estando 700 años en la península, Hay influencia, eso está claro. debió haber influencia ya no solo como herencia biológica, que sí que creo que la hay, aunque pues, hay otros factores, es decir, si no, seríamos muy parecidos a los marroquíes y no ocurre así, aunque obviamente hay excepciones. Por lo tanto, a nivel biológico, somos el resultado
de una operación en la que efectivamente sí que entra ese factor de Al-Ándalus, pero no solo ese factor Al-Ándalus y no como factor principal tampoco. Pero Exactamente. bueno, sí que hay algo. Y por otro lado, a nivel cultural, por supuesto, a nivel cultural tenemos muchas palabras que son arabismos o que, Eso bueno, que es. vienen de ello. Tenemos, sobre todo a nivel arquitectónico, a nivel cultural artístico, tenemos también mucha influencia. Pues esto, Sí, obviamente, en los sitios donde más tiempo estuvieron los musulmanes, pues se nota más, como es el caso de Andalucía, y en el caso del norte de la península, pues se nota menos, ¿no? Y ya. fíjate que yo como o sea, para construir un relato histórico, un relato de nación, he cogido algunos elementos que utilizaron en su día, o que siguen todavía utilizando muchos hermanos americanos, ¿no? Sobre todo el concepto de libertador. Pues yo me lo he apropiado bastante para utilizarlo en lo que yo considero mi relato nacionalista, ¿no? O mi relato de Estado, de nación, para utilizar estas figuras como Don Pelayo, como Isabel la Católica, como la carga de los tres reyes, ¿no? Los tres reyes y toda esta serie de figuras de la Reconquista como libertadores también. Me he apropiado un poquito de la figura del libertador, ¿no? Que sobre todo han explotado tanto allí en el continente americano. Ajá. Y bueno, Sí, ya, sí, es una sí, buena apreciación. sí, bueno, para terminar ya con la Reconquista, para ti el Cid, héroe, villano o una persona con sus luces y sus sombras. Eso, bueno, aquí te digo lo mismo que te he dicho con Al-Ándalus. Si me da la sensación de que hay figuras históricas que se tienden a releer en clave contemporánea y se les intenta poner como buenos y malos. No, señor, esas ciudades de Al-Ándalus, al igual que esos personajes como el Cid, son solamente producto de su tiempo. Héroe o villano, bueno, pues es una persona que intentó ganarse la vida como pudo, haciendo Claro. lo que sabía hacer en ese momento. No hay que darle más vuelta. No hay que tener un póster del Cid en tu habitación, ni tampoco hay que sentir un odio hacia el Cid por nada de eso. Porque, pues sí, supongo que va un poco la pregunta en relación a esta tendencia que le pintan como un mercenario, ¿no? Sí, sí, básicamente, yo para mí lo tengo en buena consideración. Vuelvo a coger la figura del Libertador porque liberó Valencia, sobre todo, de... Exacto. O sea, para construir nuestro relato histórico, ¿no? Por así decirlo, porque al final es muy importante para las naciones y España es algo que ha perdido, es el relato histórico y relato, sobre todo, de Estado, ¿no? De configurar un nacionalismo en base a lo que es un relato histórico que ensalce las figuras patrias, a veces de manera incluso un poquito farfullera, ¿no? Pero por el bien, ¿no? De lo que se entiende que es el país, ¿no? Y de Sí, configurar sí, sí, te ese entiendo, te nacionalismo. entiendo. Pero bueno, Sí, sí, yo en general lo tengo en buena estima al Cid, aunque entiendo también que, obviamente, como cualquier persona, tuvo sus cosas, ¿no? Y más viviendo en la sí, época es que que vivía. claro, también es un error idealizar a cualquier figura por buena que haya podido ser, ¿no? Es Vale, decir, era un humano y como persona que era, pues cometería lo mejor y lo peor, como hacemos exactamente, todos. Es decir, no exactamente. hay, no hay por qué pensar que es un dios en la tierra, ¿no? Ni mucho menos. Eso es. Bueno, terminamos ya con el tema de la Reconquista. Vamos a pasar al